de precio emitidas por la Cámara de Comercio Internacional, cuya primera versión fue en el año 36. La que vamos a ver es la última, que es del año 2020. ¿Qué son los Incoterm? Decíamos que son cláusulas de precios, es decir, en realidad son un conjunto de reglas que regulan la relación entre comprador y vendedor. Derechos y obligaciones, solamente entre comprador y vendedor. El resto de los sujetos que intervienen en una operación no están reglados por el Incoterm. Haciendo un poco de historia, decíamos, la primera versión fue del 36, por supuesto tiene sus antecedentes. Las últimas modificaciones han tenido una cadencia de 10 años, por eso la última es la del 2020, que es la que vamos a analizar. Es la publicación 723 que salió ya por octubre. Básicamente los Incoterm regulan tres aspectos de una relación de compra-venta. El reparto de gastos, esto es los costos que están incluidos dentro del precio que estoy cotizando. La distribución de riesgos en la operación, esto es la entrega de la mercadería, entrega simbólica entendida como traspaso de riesgos. Hasta qué momento en el trayecto del transporte el vendedor es el responsable de la mercadería y a partir de ese momento el responsable será el comprador. Y también regula respecto de las obligaciones relacionadas con la entrega de la documentación. ¿Qué nos regulan? Como decíamos, otros aspectos de la compra-venta. Obviamente el precio, forma de pago, cómo se transmite la propiedad, que realmente es con los documentos de transporte o facturas, y las consecuencias del incumplimiento comercial. ¿Cómo están clasificados? Hay dos formas de clasificarlos. Están organizados conforme grupos, E, F, C y D, y están clasificados conforme al medio de transporte, si es marítimo o si es multimodal, donde incluye también el marítimo. Hay 4 Incoterm marítimos, el FAS, el FOF, CFR y CIF, y el resto son multimodales, EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, que este es el nuevo, la versión 2020, lo ha incorporado, y el DDP. Bueno, ahí tenemos su correlato en español. Algo importante, forma de cotizar. A la hora de cotizar un precio de exportación, generalmente siempre se utilizan estas cláusulas. Es importante cotizar bien. ¿A qué llamamos cotizar bien? Una correcta cotización debe incluir la cláusula, en este caso vamos a usar el FOB, la versión a la cual nos estamos refiriendo. Recordemos que los Incoterm no son obligatorios, por consiguiente, nada me obliga a utilizar estas cláusulas y menos aún utilizar la última versión. En el caso que tenemos, yo aclaro que es la del 2010. Esto es de sana práctica, a los efectos de que si hay algún problema con la operación, sepamos a qué normativa atenernos. Luego el punto físico, que es clave. Cada Incoterm tiene su punto físico que es único desde el punto de vista conceptual. Y bueno, por supuesto después el precio y las unidades. Pero lo importante es cláusula, aclarar bien la versión y el punto físico. Cuando hablamos de reparto de gastos, en este gráfico vemos a qué nos estamos refiriendo. Desde el punto de vista de la logística, la mercadería sale del país del comprador, del vendedor, y va a parar al país del comprador, a su fábrica. En todo ese trayecto, a grandes rasgos, tenemos los gastos que están relacionados con el flete, que podemos dividirlo en tres partes: el flete que puede haber en origen, el flete internacional y el flete en destino. Y a su vez los trámites de aduanas con la carga y descarga. Vamos a analizar ahora cada uno de los Incoterm siguiendo este gráfico. Comenzamos por el grupo E, EXW, entregado en fábrica significa esto. ¿Qué estoy queriendo decir? Si vendo EXW en relación a los gastos, incluye hasta que mi mercadería está puesta a disposición del comprador en mi fábrica. Nótese que es el único que no va a incluir los gastos de exportación. El vendedor no es exportador. La entrega de la mercadería también es en este punto. Vamos a ver que está representada por la entrega, por ese pallet que dice export, y el reparto de gastos con esa bolsa de dinero. Vamos a ver gráficamente cómo se va a ir moviendo. Es un Incoterm multimodal. Si entramos en el grupo F, vamos a ver los marítimos primero. FAS, Free Alongside Ship, o franco al costado del buque. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Nótese que es marítimo, por consiguiente el punto físico tiene que ser un puerto. ¿Qué puerto va a ser? El puerto de carga. Desde el punto de vista de los gastos, ya incluyo los gastos de exportación y estoy cotizando dentro del precio hasta que la mercadería está lista para ser cargada al buque, sin la carga del buque.
Desde el punto de vista de la entrega, también opera en ese momento. FOB, uno de los más comunes y utilizados, Free on Board o libre a bordo. Esto significa que la mercadería va a ser entregada arriba del buque, puerto de origen, que será su punto físico, y los gastos también incluyen hasta ese momento. Por supuesto, con los gastos de exportación hechos. El Incoterm van a ver que dice mercadería libre de exportación. La mercadería libre de exportación implica que los gastos de exportación y las responsabilidades que impliquen que la mercadería pueda salir del país corren a cargo del vendedor. Dentro del grupo F tenemos el FCA Free Carrier, que es el multimodal. Vamos a ver gráficamente el recorrido por debajo. Recordemos que multimodal incluye también el medio marítimo, no lo excluye. También podemos utilizarlo si el medio de transporte internacional es un barco. ¿Qué estoy queriendo decir si vendo FCA? Desde el punto de vista de los gastos, la mercadería va a incluir los gastos hasta que me la recibe el transportista con los gastos de aduana hechos. Y la entrega es en ese momento, cuando el transportista, primer transportista, la recibe en su plazoleta de contenedores o en la zona primaria. En este FCA es importante aclarar que el punto físico, como digo, puede ser un lugar continental, ejemplo si estamos en Mendoza, FCA Mendoza, o cualquier otro lugar, siempre en origen. Incluso podría ser FCA Buenos Aires. En el grupo C tenemos dos marítimos, CFR, costo y flete. Lo que estoy queriendo decir acá, desde el punto de vista de los gastos, es que estoy incluyendo el tramo de flete internacional. Es decir, mi precio cotizado incluye, si hacemos un raconto, desde que sale de mi fábrica, tramo interno de transporte si lo hubiera, los gastos de exportación y el flete internacional hasta puerto de descarga. El punto físico es ese, el puerto de descarga. Ahora bien, nótese que por el lado de la responsabilidad no se ha movido, ha quedado como un FOB. Es decir, yo soy responsable de lo que le pasa a la mercadería hasta que está subida en el puerto de origen en Buenos Aires. Con el CIF pasa lo mismo, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. La diferencia con el anterior es que también incorporamos no solo el flete hasta el puerto de destino, sino también el seguro. La responsabilidad, nótese que sigue siendo como un FOB arriba del medio de transporte, ahí opera la entrega en el puerto de origen. Por el lado de los multimodales, tenemos dos que son parecidos al CFR y al CIF, que es el CPT, Carry Pay To, flete pagadero basta. Vemos el recorrido por abajo, vemos que ocurre lo mismo. Incluye el flete internacional y la responsabilidad es como un FCA, es decir, cuando el transportista la recibe, en ese punto ya se considera que la mercadería fue entregada. El CPT tiene una ventaja respecto del CFR. Si vemos que utilizamos el mismo punto físico, en cuanto a gastos vemos que va a ser lo mismo, que es puedo utilizar un puerto intermedio. Es decir, yo podría hacer un CPT con un puerto intermedio, esto es cuando quiero compartir el flete internacional y no pagarlo completamente dentro de mi precio. SIP, Carried Insured Pay To, estamos hablando de lo mismo, nada más que agregamos la póliza de seguro. Haciendo un raconto de lo que hemos visto, vemos que los Incoterm regulan costos y riesgos. Costos y riesgos en el origen o en el destino, costos y riesgos en el origen y el destino. Vemos que si observamos este cuadro, cómo están cada uno de los Incoterm organizados. El grupo E y el grupo F cubre costos en origen y también la entrega es en origen. El grupo C, fíjense que cubre costos en destino, pero la entrega es en origen, igual que el grupo F. Y el grupo D cubre costos en destino y riesgos o entrega de mercadería también en destino. Nos queda ver solamente el grupo D. El grupo D son cláusulas a la llegada. Fíjense que acá el punto físico va a ser en el lugar de destino, dentro del país de destino. Y la obligación de entrega también va a ser allí. Justamente el primero que tenemos es el DAP, Delivered at Place, entregado en algún lugar convenido. Es multimodal, así que podría llegar a ser el puerto de descarga o podría ser algún punto continental dentro del país en donde la mercadería tiene su destino final. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que cubro los gastos hasta ese punto físico que estoy estableciendo.
La entrega, como decimos, operan en ese mismo lugar. Este es el nuevo DPU, entregado y descargado, Deliver at Place and Loaded. Este viene a reemplazar el DPT que había antes en la versión 2010. Lo que estoy queriendo decir es que un transportista lo debe recibir. En este debe operar la descarga. Esto se constata cuando el transportista recibe la mercadería. Hasta ese punto soy responsable de la mercadería. Si la mercadería efectivamente debe haber sido descargada en el punto convenido. Y obviamente el gasto también corre dentro del precio. El último de los Incoterm es el DDP, Deliver Duty Paid. La diferencia con los anteriores es que este incluye los gastos de importación. Prácticamente le estoy dejando la mercadería en la puerta de la fábrica del comprador. Es el otro extremo del ex-world en donde empezamos, donde nosotros vendíamos y cotizamos con los gastos en la puerta de la fábrica del vendedor. En este caso lo entregamos en destino y con el gasto de importación hecha. Es decir, en este último Incoterm, el comprador no es importador, sino que el vendedor es exportador e importador. Bueno, algunas aclaraciones relacionadas con esta nueva versión en relación a la anterior. No hace falta que lo aclaremos, lo pueden leer ustedes. Y luego tendrán algunas otras aclaraciones relacionadas en forma comparativa 2010 con 2020. El aduanero es el conjunto de operaciones que se relacionan con un destino aduanero específico de un producto o mercancía, de acuerdo con la declaración que ha sido presentada por el interesado en la aduana. Este régimen es establecido por el contribuyente, basado en la función que se le piensa dar en el país de destino. En el momento de presentar una mercancía en la aduana, ya sea para su importación o su exportación, es necesario informar a través de un documento oficial, llamado pedimento, el destino a donde se desea enviar dicha mercancía y qué se pretende hacer con ella. Dicho de una manera más sencilla, el régimen aduanero es un conjunto de normas que debe cumplir toda mercancía que se importa o que se exporta, y se hace a través de un documento oficial que se conoce como pedimento, donde se informa de dónde viene o hacia dónde va y cuál es el propósito de dicha mercancía. Existen 6 tipos de regímenes aduaneros que te explicamos a continuación. Definitivos. Este régimen se utiliza para los productos que se importan del extranjero y que permanecerán en el país por un tiempo indefinido. También se aplica para las mercancías que se exportan a otras naciones. Temporales. Como su nombre lo dice, dicho régimen se aplica para los productos importados o exportados que permanecen en el país por un tiempo limitado y que tienen un objetivo claro. Tanto para la exportación como para la importación se dividen en 2 tipos: para regresar al extranjero en el mismo estado y para elaboración, transformación o reparación. Depósito fiscal. Son aquellas mercancías provenientes del extranjero o de territorio nacional cuyo destino es ser resguardadas en almacenes generales de depósito. Estas mercancías deben ser autorizadas para dicho fin por las autoridades aduaneras, así como prestar el servicio conforme a los términos previamente establecidos en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Tránsito de mercancías. Se divide en interno e internacional. El interno se refiere al traslado de mercancías desde una aduana nacional hasta llegar a otra. Por su parte, el internacional se aplica cuando sea el caso de que la mercancía extranjera pase por una aduana mexicana con destino al extranjero, o que la mercancía nacional o nacionalizada se traslade por territorio extranjero para regresar a México. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Se refiere a la introducción de mercancías nacionales o extranjeras a estos recintos, ya sea para su elaboración, transformación o reparación, y posteriormente ser retornadas al extranjero o para exportarse. Recinto fiscalizado estratégico. Consiste en el ingreso de mercancía de procedencia nacional, extranjera o nacionalizada a recintos fiscales estratégicos habilitados. Esto para ser objeto de almacenaje, custodia, exhibición, distribución, venta, mensajería, elaboración, transformación o reparación. Ahora ya sabes qué son los regímenes aduaneros y en qué consiste cada uno. Si aún tienes dudas al respecto o quieres ampliar. Durante muchos años me han preguntado las personas que quieren hacer comercialización, quieren ser brokers, y en este video quiero dar solución a algunas de las respuestas que ustedes han tenido o me han manifestado en los comentarios. Para empezar, quiero decirles que una comercializadora internacional es muy diferente a una comercializadora nacional.
Cuando yo estoy en el país y compro productos con factura, yo los puedo distribuir sin mayor problema porque ya cumplen con las normas. Sin embargo, una comercializadora internacional usualmente tiene que comprar en el extranjero, importar los productos, pagar los impuestos. Obviamente hay mucha mayor ganancia en esos productos y tiene una serie de tramitologías mayores porque tiene que importar, pasar las normas y vender. Entonces, cuando hablamos de una comercializadora, es una empresa que puede importar o exportar, puede comprar y vender, pero tiene que hacer todos los trámites de importación o exportación. Mucha gente me pregunta que yo tengo una parcela de aguacate o tengo una parcela de café y entonces tengo 1 o 2 hectáreas y por lo tanto quiero exportar. Eso es totalmente erróneo. Uno no lo puede hacer así. Habría que certificar la parcela, habría que hacer una serie de trámites, habría que cumplir con la normatividad y en función de eso exportar esas mercancías. Pero es un proceso como tal. Obviamente, como decíamos, hay una mayor rentabilidad. Ahora, una comercializadora es diferente a ser un broker. Usualmente en una comercializadora la planeamos para importar o exportar una serie de cosas muy diferentes. Muchas personas ocupan la comercializadora para hacer todo tipo de negocios de comprar y vender. Mientras que un broker usualmente es una persona física, de alguna manera, que se encarga de tener los contactos para comprar y vender. Lo que mucha gente desea, si vas a hacer negocio de China, vas a importar de Estados Unidos o vas a importar de Europa y lo vas a vender en México, lo vas a vender en Colombia, lo que tú quieres es una comercializadora. Un broker es otra cosa totalmente distinta. Entonces, usualmente hay 6 puntos importantes que debes de saber que tiene una comercializadora a diferencia de otras empresas. El punto número 1 es que los productos son muy distintos. Por ejemplo, un producto que viene de Europa, un producto electrónico como una computadora, tiene un contacto eléctrico diferente a el contacto que utilizamos en el continente americano. Entonces, eso ya tiene que ver con otras normas de electricidad. Entonces, el producto va a ser diferente. Características que lo hacen que se pueda importar o no se pueda importar, que sea peligroso o no sea peligroso. Y algunos productos son bastante difíciles de importar, como el caso de los productos peligrosos. Segunda cosa importante de una comercializadora es que los proveedores son distintos. Mucha gente que empieza a negociar con proveedores chinos no sabe cómo negociar con esos proveedores chinos, nunca les llegan sus mercancías, no sabe cómo confiar en esos proveedores, no sabe cómo seleccionarlos. Por lo tanto, debes de saber bien qué pedirles, cómo rebajar los precios con los proveedores chinos para evitar una serie de fraudes. No es lo mismo importar que comprar en internet, totalmente distinto. Tercer punto importante de una comercializadora son cumplir tus regulaciones. Si vas a importar cualquier producto, sobre todo en grandes cantidades, vas a tener que cumplir con las regulaciones. Si son pequeñas cantidades, puedes importar muestras y optar por la estrategia de pequeños importadores y nos puedes contactar para ayudarte con esa estrategia. Pero si ya vas a traer un contenedor o medio contenedor, tienes que revisar tus regulaciones, la norma oficial mexicana, las normas, etc. El cuarto punto son los permisos que tú necesitas para importar. No solamente es el pedimento, puede haber un certificado de origen, puede haber otros documentos que tengas que presentar en aduana, puede haber documentos de propiedad intelectual, las famosas regulaciones y restricciones no arancelarias. El quinto es que una comercializadora tiene un margen de utilidad brutal. Hay productos que en tu país cuestan $10 y que en China cuestan $1. Así de rentable puede llegar a ser. Inclusive estos negocios se pueden hacer desde casa. Y finalmente, el sexto punto importante cuando vayas a poner tu comercializadora es que debes de saber que la aduana puede detener tus mercancías. Es importante que veas el video, te voy a dejar un video aquí arriba para que veas por qué la aduana podría detener tus mercancías. Pero si no sabes cómo trabaja la aduana, puede ser que la gente aduanal no lo sepas escoger correctamente, que pagues impuestos de más o que la aduana, a final de cuentas, se quede con tus mercancías. Ahora,
si tienes el sueño de ser tu comercializadora, puedes importar productos de cualquier país, puedes importar para otras empresas, puedes ir a ferias comerciales de todo el mundo o inclusive puedes vender al gobierno. Hay muchas cosas que puedes hacer con tu comercializadora. Así es que si quieres poner tu comercializadora, INSEAD te puede ayudar con cursos de cómo iniciar tu negocio de importación, te puede ayudar con cursos de clasificación arancelaria, documentos de comercio exterior y muchas de las cosas que necesitas para evitarte todos estos problemas y para que tu